En una tierra dominada por el poder romano y envuelta en escándalos de privilegio y corrupción, surge un enigma que desafía todo dogma: Jesús. ¿Fue realmente el revolucionario subversivo que se atrevió a cuestionar el orden establecido? ¿O es solo el producto de una narrativa cuidadosamente manipulada por las élites saduceas y fariseas? En un contexto donde el lujo ostentoso se mezcla con la pobreza extrema, su figura se transforma en un espejo retorcido que refleja tanto la luz divina como las sombras más oscuras de la humanidad. Ángel, demonio o algo inclasificable. Prepárate para sumergirte en una historia prohibida que te hará cuestionar todo lo que creías saber. Fragmentos de un imperio dividido. Durante la época de Cristo, Israel estaba dividida en varios reinos bajo el dominio romano. Herodes el Grande gobernaba el mayor de ellos, pero tras su muerte, en el año -4, su imperio se repartió entre sus hijos. Herodes Antipas recibió Galilea y Perea, Filipo, varias provincias del norte, y Arquelao, Judea, Samaria e Idumea, aunque esta última fue tomada por Roma debido a su mal gobierno, siendo administrada por Poncio Pilato. Pilato, gobernador romano, residía en Cesarea y se trasladaba a Jerusalén durante las fiestas religiosas para reafirmar el control romano. Allí colaboraba con el sumo sacerdote y el Sanedrín, formado en gran parte por familias saduceas acomodadas, quienes eran criticados por su opulencia y complicidad con el poder romano. Paralelamente, el pueblo judío, a pesar de compartir una única religión, se dividía en diversos grupos: los saduceos, los fariseos, los celotes y otras sectas religiosas, cada uno con sus propias ideas y aspiraciones, entre las que destacaba la esperanza de un Mesías que liberara a Israel y restableciera el reino de Dios. Introducción y contexto de Jesús. En el relato sobre Jesús, figura central y primordial en la historia del cristianismo, se nos presenta un panorama complejo y a la vez confuso. Se dice que Jesús, nacido en un contexto de intensa helenización, Galilea, su tierra natal, estaba fuertemente influenciada por la cultura griega. Hablaba arameo, lengua propia de Israel y estrechamente relacionada con el hebreo. Es probable que, dada esta influencia cultural, Jesús manejara rudimentos de griego, idioma de la dominación romana. Pero resulta sorprendente que, como la gran mayoría de sus contemporáneos, haya sido analfabeto. Esta realidad, que a muchos les cuesta aceptar, se enmarca en una época en la que la educación formal era casi inexistente y donde la vida transcurría con menos papeleo que una liebre en fuga. Confluencia cultural y filosofía gnóstica. En esa encrucijada cultural y religiosa, los judíos convivían con múltiples influencias provenientes del Mediterráneo y el Oriente, desde las religiones mistéricas persas y siriacas hasta las egipcias y las de Asia Menor, sin olvidar la incipiente filosofía gnóstica. Este movimiento, que daba prioridad al conocimiento directo, gnosis, frente a la mera fe, pistis, postulaba que el ser humano estaba compuesto por una parte mortal y material, eidolon, y otra divina o inmortal, daimon. La búsqueda espiritual consistía en trascender la naturaleza terrenal para alcanzar la plenitud divina, un proceso ascesiológico que posteriormente encontraría eco en la mística cristiana a través de figuras como Santa Teresa y San Juan de la Cruz. La gnosis, que se desarrolló intensamente en los siglos II y III, se impregnó de elementos de tradiciones iraníes, egipcias, griegas y judías, enriquecidas por la filosofía platónica y aristotélica.
el panorama religioso en la época. Cuando Jesús alcanza la madurez, se enfrenta a un panorama religioso marcado por la coexistencia de diversas sectas dentro de un judaísmo estricto y centralizado en Jerusalén, la ciudad del templo. Este imponente edificio, que funcionaba casi como un Vaticano para los judíos, era administrado por los saduceos, poderosas familias sacerdotales que, más que preocuparse por una auténtica espiritualidad, se empeñaban en mantener sus privilegios colaborando con los romanos. En contraste, en regiones más apartadas como Galilea, un territorio áspero y socialmente dividido entre la élite helenizada y la masa campesina empobrecida, la influencia del templo era mínima. El entorno de Jesús en Galilea y el enigma de Nazaret. Entre las diferentes corrientes se distinguían los fariseos, devotos seguidores de la ley que creían en el cielo, el infierno y la resurrección de los justos en un cuerpo renovado y eterno. Los esenios, quienes se refugiaban en comunidades monásticas en el desierto y ofrecían una interpretación más espiritual de la ley. Sus escritos, ocultos en las cuevas de Qumrán, fueron descubiertos casi por casualidad en 1947. Un hallazgo que hasta hoy sigue fascinando a historiadores y teólogos por igual. Y los bautistas, seguidores de Juan el Bautista, que rechazaban la complejidad de los rituales judíos centralizados en el templo, proponiendo un rito de purificación que pretendía liberar a los fieles de los elevados costos y complicaciones de los sacrificios tradicionales. Además, los celotes, apasionados independentistas, estaban dispuestos a usar la violencia para liberarse del yugo romano. En este entramado de creencias y facciones es en Galilea donde surge Jesús, entre los menesterosos, gente que vivía en la marginalidad y que, a la vez, se encontraba atrapada entre el pago de tributos tanto al Estado como al templo. Un sistema que enriquecía a los sacerdotes saduceos a costa del sufrimiento popular. Las principales ciudades de la región, como Tiberíades, Cafarnaúm, donde se concentró gran parte de su actividad, y Séforis, son testimonio de una diversidad cultural y social notable. Sin embargo, el supuesto pueblo natal de Jesús, Nazaret, es un enigma histórico, mencionado con este nombre a partir del siglo IV. Su existencia en tiempos del Maestro es discutida por algunos expertos. Se ha sugerido incluso que Nazaret pudo haber sido una invención teológica, creada para justificar el título de nazareno y vincular a Jesús con la figura del nazir, un judío que adoptaba un voto ascético que incluía, entre otras cosas, dejarse crecer el cabello. Esta imagen se contrasta con la iconografía tradicional de un Jesús de melena cuidada, lo que abre el debate sobre la veracidad de ciertos detalles que han sido reinterpretados a lo largo de los siglos. De héroe revolucionario a Mesías espiritual. El cristianismo primitivo, en sus orígenes, se nutría en gran medida de las corrientes de los bautistas y los celotes, es decir, de aquellos sectores de las clases bajas y desheredadas que, al ver en Jesús la promesa de liberación de Roma, inicialmente lo concibieron como un Mesías guerrero. Sin embargo, tras el fracaso de un levantamiento que culminó en la crucifixión, aunque muchos esperaban un liberador político, la figura de Jesús fue reinterpretada y transformada en un Mesías de carácter espiritual, dando paso a una doctrina de mansedumbre y redención que se alejaba de las expectativas revolucionarias originales. En definitiva, el contexto en el que surgió Jesús se presenta como un mosaico de contradicciones y aspiraciones. Por un lado,
una cultura que, a pesar de la influencia helenística y la presencia romana, conservaba tradiciones milenarias, y por otro, una población hambrienta de cambio, dispuesta a abrazar cualquier señal de salvación, incluso cuando esa señal provenía de alguien carente de las credenciales académicas que hoy consideramos esenciales. Esta complejidad histórica y teológica invita a una reflexión crítica sobre cómo se han construido y reinterpretado las figuras religiosas a lo largo del tiempo, convirtiendo la lucha por la liberación y la identidad en un relato de perpetuas transformaciones y no menos de notorias incoherencias. Y así, al mirar más allá del mito, descubrimos que Jesús no fue el ser divino que nos han vendido durante siglos, sino un hombre inmerso en un mundo de conflictos, ambiciones y revoluciones fallidas. Su historia, moldeada por intereses religiosos y políticos, fue transformada en un relato conveniente para el poder. ¿Fue un profeta, un rebelde, un mesías frustrado? Lo que está claro es que la versión oficial no es más que una construcción diseñada para perpetuar una estructura de control. Si esta perspectiva te hace cuestionar lo que siempre te han contado, entonces estás en el camino correcto. Suscríbete, comparte y sigue explorando con nosotros la historia sin censura. Hasta la próxima y recuerda, cada historia esconde un misterio por descubrir.